Muy buenas tardes. Empezamos nuevamente el curso de evaluación educativa, siempre acompañado con nuestra profesora Ninoska, quien va a tener a cargo el desarrollo de este curso. Y hoy un tema muy especial, capacidades versus contenidos. Vamos a empezar este hermoso curso, no sin antes pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder aprender. Que tu Espíritu Santo permanezca en cada participante como con nosotros, con la maestra en especial. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Queridos maestros, muy buenas tardes. Felices de poder compartir este segundo espacio, nuestra sesión número 2, de este tema tan interesante que es el tema de evaluación. Y como lo prometimos la semana pasada, cada sesión a la que vayamos acercándonos y vayamos abordando, nos va a dar opción de ir profundizando un poco más en todo lo que implica el evaluar. La semana pasada agradecemos mucho su participación, su interés. Quedaron algunas preguntas pendientes de respuesta. Las que pueda responder lo voy a hacer ahora. Algunas de estas van a ser respondidas en el transcurso de las sesiones que vayamos desarrollando. Aquí hay una muy interesante. Dice, manejamos un sistema para el llenado de notas y se nos solicita que ni bien vayamos evaluando, vaciemos estas notas. Se sugiere, me dice, manejarse un registro auxiliar progresivo. Aquí, más que del sistema de evaluación como proceso, se están haciendo una pregunta puntual, administrativa. ¿Cómo se maneja la información y cómo se informa? Y es muy importante que la institución educativa defina y concuerde con sus profesores de cuál es la importancia que le da al momento oportuno, cuándo consideran oportuno comunicar una nota a los padres de familia. Supongo por la pregunta de que la indicación de la institución es llenen inmediatamente el registro en el sistema, porque nos interesa que los padres conozcan esas notas. Y si ese es el interés, bien, porque hemos dicho la sesión pasada, por eso comencé con esta pregunta, de que la evaluación es un proceso que recoge información útil y oportuna. Y decíamos que si no es oportuna, entonces no nos va a ser muy útil. Desde esa perspectiva, lo mejor, y aparte que resulta menos engorroso al final de la unidad o al final del bimestre, es llenar las notas e inmediatamente las tengamos. Eso no significa que no puede haber un registro auxiliar. El profesor puede tener alguno manual, es una sugerencia, y en realidad depende mucho de la naturaleza del área. Áreas como comunicación, sociales, personal social, ciencia y tecnología, son áreas que requieren procesos más largos, por lo tanto, los registros de notas, entre comillas, no tienen que ser de manera permanente y seguida, pero válgase el área de educación física, informática, si es que la tienen como tal, o algún taller, generalmente sí necesita al profesor con el papel en la mano y observando de manera permanente. Entonces, son estas las cuestiones que tenemos que considerar al momento de decidir si queremos un registro auxiliar o no. Hay algunas otras preguntas, las vamos a ir respondiendo a lo largo de la sesión y como sabemos al final tendremos algunos minutos para poder hacer llegar otras, ¿sí? Antes de comenzar con la sesión en sí, quiero evitar una promesa. Cuando hablamos de evaluación queremos tener todas las respuestas pronto y a la vez, pero consideremos que son algunas sesiones y que además dando todo de nosotros para poder brindarles toda la información, siempre van a quedar cabos sueltos. No tenemos fórmulas, tenemos información y experiencias que queremos compartir, pero les pedimos, sobre todo por la sesión de hoy, un poco de paciencia, porque hoy vamos a hablar de un tema interesante, capacidades y contenidos, criterios de evaluación, qué es lo que define nuestro proceso de evaluación. Pero no vamos a poder llegar a pruebas, no vamos a poder llegar a rúbricas, y esto podría generar, ha pasado antes, tengo la sensación de que me falta información. Claro que va a faltar, y la que va faltando la iremos completando en las sesiones siguientes. Ahora, esta sesión no deja de ser importante, porque es definitivamente necesario que como institución y como docentes tengamos claridad
¿Cuál es ese referente que yo voy a utilizar cuando tenga que emitir un juicio de valor? ¿Cuál es ese referente que voy a utilizar para diseñar mi instrumento? Hay preguntas y preguntas. Un examen siempre es válido, pero ¿qué pregunto? ¿Qué clase de preguntas hago? ¿Hacia dónde están apuntadas? Entonces tenemos como objetivo que la sesión de hoy pueda darnos más claridad, más luces acerca de cuándo evaluamos capacidades y cuándo contenidos. Es innecesario evaluar contenidos, cuál es la forma de evaluarlos y cómo se definen los criterios de evaluación, que es lo que realmente nos trae y le da sentido a la sesión de hoy. Los invito a ver conmigo la diapositiva que tenemos frente a ustedes. Las marcas, las ideas grandes de esta sesión están aquí, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que tenemos resaltado el primer proceso de evaluación, que es establecer criterios, y de allí es que devienen los objetivos. Queremos distinguir la evaluación de contenidos de la de capacidades, queremos identificar en qué casos podemos evaluar contenidos y queremos diseñar o invitarlos a diseñar criterios de evaluación en función a capacidades y desempeños. No podemos comenzar, no podríamos hablar de evaluar capacidades si primero no consensuamos de dónde vienen las capacidades, ¿no? Y qué entendemos por ellas. Entonces, para pensar en capacidades, primero tenemos que pensar en competencias. No podemos disociar estos dos conceptos. Hay muchas definiciones de competencias, pero nos quedamos con las ideas más centrales que define el currículo nacional, ¿sí? Dice, competencia es un saber actuar frente a un problema, disculpen el lapsus, a un problema o situación nueva. Porque si esa situación o ese problema no es nuevo, entonces no necesariamente están poniendo, ¿sí? Dice también que una competencia requiere movilizar capacidades. Es decir, yo voy a movilizar las capacidades que tengo para saber responder a esa situación. Y no solo movilizo capacidades, sino que utilizo recursos que tengo a la mano para poder resolver esa situación. Y el Ministerio de Educación resalta al final de la definición que esto tiene que tener un sentido ético. Nosotros como cristianos sabemos de que trascendemos la ética y la validamos desde nuestro testimonio de vida, ¿verdad? Bien, entonces, fijemos este concepto que no es nuevo, estoy segura que todos conocen. Un saber actuar frente a situaciones nuevas y requiero movilizar capacidades para eso. Hay algunas prácticas de nuestro salón, de nuestra forma de enseñar, que necesitamos, porque no tendría mucho sentido, dígame usted, pensar en evaluar por competencias si sigo enseñando contenidos. Entonces, tengo acá 3 ejemplos muy sencillos y le invito a reflexionar junto conmigo acerca de si nuestra práctica está tendiendo más al trabajo por competencias, está caminando hacia él, está muy pegado todavía al desarrollo de contenidos. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. El primero, usted como profesor utiliza recursos didácticos variados para su clase. Por ejemplo, recursos TIC. Si enseña matemática, utiliza material concreto sobre grados más bajos o en primaria y multitud de materiales que podemos incluir en nuestro ejercicio. Esto podría hacernos pensar que estamos trabajando por competencias, pero la respuesta es que no necesariamente, porque como hemos visto en el concepto, trabajar por competencias implica enfrentar a mis estudiantes a una situación nueva, a algo que él no va a saber manejar en una primera instancia, un problema cuya respuesta inmediatamente, que va a requerir movilizar muchos aspectos. Entonces, yo planteo, como nos dice el ejemplo 2, que le invito a leerlo también, yo planteo siempre mis clases de matemática en función a los procesos didácticos, que no tienen nada de malo, por cierto. Pero siempre los problemas que utilizo son los problemas típicos del tema. Si es un problema de fracciones, la pizza o el molde de queso dividido en partes. Es un problema de cantidad, el número de X objeto que tenía un niño, más el número de X objeto que tiene el otro, y al final los juntamos y cuántos tiene.
Si mis problemas son los problemas tipo, entonces tengo que decirle que aunque sigamos los procesos didácticos, estamos trabajando por competencias. Y insisto, trabajar por competencias significa situaciones desafiantes. Tercer ejemplo. El área de ciencia y tecnología se enfoca básicamente en la competencia de explica. A mí, no sé, me gusta imaginar un cuadro de tres grandes bloques donde están las tres competencias de ciencias, ¿no? Ciencia y tecnología. La primera que tiene que ver con un indaga, hace, procesa, científica. La segunda que es la explica con su fundamento científico todo el fundamento teórico que la ciencia tiene que tener. Y en tercer lugar está el diseño de soluciones tecnológicas. Entonces, mire usted su práctica si es que enseña ciencia y tecnología. Si su foco de atención siempre es explica, y como dice el ejemplo, la competencia de indagación científica, usted siempre la trabaja con experimentos que, dicho sea de paso, usted los propone y que además tiene listo el laboratorio con la guía de observación y los datos que los chicos tienen que subir, y al final siempre hay un informe de ensayo porque ese es el experimento que corresponde al contenido que está trabajando. Déjeme decirle que muy probablemente aún no estamos en camino de las competencias. Si usted a estas alturas se está preguntando o me está diciendo con el pensamiento, Ninoska, ya, pero entonces, ¿cuál es el camino? Estamos en un buen camino, porque lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestra práctica e identificar dónde nos hemos dejado convencer por el uso de recursos, por el uso de laboratorio, por el uso de actividades interesantes con nuestros chicos, definitivamente motivadoras, pero que no están partiendo de situaciones desafiantes. Personalmente creo de que uno de los grandes retos que tiene un profesor hoy es pensar en situaciones desafiantes para sus niños, dejar que se equivoquen, dejar que prueben. Ese es el primer gran paso metodológico que tenemos que empezar a poner en acción y arriesgar. Bien, si ya tenemos una idea somera, este curso no es para hablar de competencias, no es para hablar de metodología, ganas no me faltan, se los confieso. Sin embargo, lo que nos tiene aquí es la evaluación. Si nosotros estamos pensando en un ejercicio orientado al desarrollo de competencias, tenemos que saber que no podemos desarrollar competencias si es que no desarrollamos capacidades. Entonces necesitamos mirar qué son las capacidades, para qué somos capaces. El Ministerio de Educación es muy puntual cuando define el término capacidad. Definitivamente no es la única definición que hay, no es el único concepto, hay muchísimos más, incluso hay posturas distintas, y si son capacidades, destrezas o son o no son capacidades. Mire, lo relevante de todo esto es lo que tenemos frente a nosotros. Vamos a leerlo. Las capacidades, dice, son recursos que nos permiten actuar de manera competente. Son estas habilidades que se ponen en acción cuando yo necesito responder a esa situación nueva. Probablemente, si yo no tengo que enfrentar una situación distinta, estas capacidades que las he ido desarrollando de alguna manera independiente, no necesariamente tengan necesidad de salir a flote. Estas habilidades se ponen en acción frente a una situación difícil, entre comillas. Dice también que suponen operaciones menores comparadas con las competencias. Las competencias son mucho más complejas, las capacidades son más sencillas. Son operaciones que pueden ser además motoras, hay habilidades motoras, saltar, hacer un nudo, como lo vamos a ver. Hay habilidades que son cognitivas, como el análisis, la comparación, la interpretación, el parafraseo, el poder obtener un resumen, es un proceso, ¿no?, que tiene sistematización de ideas. Y dice también que estas habilidades se refieren a nuestro talento, a nuestra pericia, a la aptitud que tenemos frente a una tarea. Entonces, he traído para compartir con ustedes un video en el que quisiera que podamos mirar la diferencia entre desarrollar una habilidad
procapacidad, o dicho de otra manera, en poner en acción una capacidad y poner en acción una competencia. Si me ayudan desde el control, vamos a ver este video que nos habla de la diferencia entre habilidad y competencia. ¿Estamos listos? Vamos. Bien, ¿qué les pareció la analogía que tuvimos frente a nosotros? Es distinto, ¿verdad? Yo puedo ser un trome, puedo ser muy capaz, tomando el ejemplo, para hacer diferentes tipos de números, pero eso no me hace competente. Soy competente cuando tengo la posibilidad de responder de manera efectiva y eficiente al desafío que esa embarcación, en ese momento en que está navegando, me presenta. Entonces, necesitamos volver nuevamente a la definición de competencia. Es un saber actuar. Y pasar rápidamente por lo que una de las preguntas de la semana pasada dejó en el camino. ¿Cuál es la metodología? Y recalco lo que dije hace un momento. Es necesario enfrentar a nuestros niños a situaciones lo más reales posibles. Situaciones comunicativas, desafíos científicos, problemas sociales que tenemos honestamente para escoger, para analizar, reflexionar sobre ellos y proponer alternativas de solución, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros dejamos que nuestros niños enfrenten estos desafíos, las capacidades, tanto, como dicen la información que tenemos a la vista, tanto motoras, cognitivas y sociales, van a empezar a emerger y van a empezar a desarrollarse. Bien, la pregunta que probablemente usted se esté haciendo es, ¿y cuando tengo que evaluar, entonces estoy evaluando por competencia o por capacidad? Esa es una excelente pregunta. Nosotros evaluamos por competencias, pero para evaluar por competencias tenemos que mirar las capacidades. Y miren lo que dice la información que tenemos al frente. Esto está tomado literalmente de Currículo Nacional. Dice, es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Interesante, ¿verdad? Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado.
Ser competente es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Por eso elegí el gráfico que tenemos al costado, un sistema de engranaje en el que cada uno está aportando algo para que el sistema pueda estar en movimiento. Entonces, miremos con atención lo que nos afirma el Ministerio de Educación. No puedo enseñar capacidades por separado. Por lo tanto, no puedo evaluar capacidades por separado. Lo que requiero hacer es tanto cuando desarrollo mis clases, cuando desarrollo problemas o cuando evalúo, es plantear situaciones que inviten a combinar las capacidades para que podamos darnos cuenta si es que el niño está respondiendo de manera competente o no. Esto no significa que no haya algún momento en el que yo pueda detenerme en el trabajo específico de capacidad. Recuerdo mucho una reunión con profesores de inglés. Ellos habían decidido desarrollar una de las capacidades de determinada competencia, no sé si por unidad o por bimestre, porque entendían de que si hacían este trabajo garantizaban que todas las capacidades fueran atendidas. Comprenderán ustedes que yo respiré profundo, los ojos se me abrieron más de lo usual y dije, no, eso no lo podemos hacer. Las capacidades tienen que trabajar de manera combinada, como dice el ministerio, y de manera permanente. Entonces, si usted se había hecho esa pregunta, ¿por competencias o por capacidades? La respuesta es por competencias, pero para evaluar por competencias, yo necesito mirar las capacidades. Probablemente la segunda pregunta sea, ¿y los desempeños entonces? Eso es lo que vamos a responder ahora. Miremos la siguiente diapositiva. ¿Sí? Que el control nos ayude, por favor. Bien. La otra pregunta pudiese ser, ¿y qué evaluamos? ¿Capacidades o desempeños? Pero si es que evaluamos por competencias. Bien, ustedes mejor que yo, estoy segura, han mirado, han leído, han analizado el currículo nacional y sabemos que este tiene una estructura que es sabida para los 3 niveles de educación básica regular. Tenemos un área que agrupa un número de competencias. Tenemos la competencia, en este caso, para el ejemplo elegido, la de leer diversos tipos de textos. Y lo he elegido porque la competencia de lectura nos es común a todas las áreas prácticamente. Además de la competencia, tenemos las capacidades, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, y la tercera capacidad, reflexiona y evalúa forma, contenido y contexto del texto. Entonces, sabemos también que a la par de esas capacidades nosotros tenemos desempeños y generalmente, miren que lo estoy diciendo así, generalmente hay un desempeño que corresponde a una capacidad. Y esto no es una norma porque nos habremos dado cuenta que en más de una ocasión vamos a encontrar desempeños que combinan capacidades en su descripción y que hay capacidades que aparecen descritas en algunos casos en más de un desempeño. Finalmente, la tarea de los desempeños es especificar la información de las capacidades, es describirnos qué tiene que hacer un estudiante para darme cuenta que es capaz de. Por lo tanto, cuando yo digo evalúo por competencias y estoy pensando en capacidades, estoy teniendo claro también que mi referente de evaluación es el desempeño, porque el desempeño es la descripción que me va a permitir mirar si es que la capacidad se está dando o no. Para una mejor explicación, vamos a ver el siguiente gráfico. A ver, tenemos aquí los desempeños en la columna extrema derecha, que son, según nos dice el Ministerio de Educación, y la teoría que trabaja el enfoque por competencias, descripciones específicas ¿de qué? De las capacidades. Entonces, no podemos divorciar la descripción llamada desempeño de la capacidad o conjunto de capacidades de donde se desprende. Ambos conceptos se complementan. El desempeño nos deja mirar la capacidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos capacidades. ¿Bajo qué enfoque? El enfoque por competencias. ¿Cuáles son nuestros referentes? Los desempeños. Caminando un poco más adelante, vamos a mirar, y aquí sí les pido por favor prestar mucha atención,
porque si bien no vamos a entrar aún al análisis de instrumentos, eso nos toca a partir de la siguiente sesión, tengo aquí algunos desempeños completos. Los que teníamos en la diapositiva anterior eran solamente un extracto, ¿no? Una parte. Pero acá los tengo completos. Son algunos de los desempeños de la competencia lee diversos tipos de textos. Y me gustaría, por favor, que nos centremos y focalicemos nuestra atención en estos verbos que he seleccionado dentro de cada desempeño. Cuando pienso en la primera capacidad que tiene que ver con obtener información, generalmente la tendencia es, sí, esto es a un nivel literal. Y solemos hacer preguntas literales, que no está mal. Pero miremos lo que el desempeño nos está pidiendo. Dice así: identifica información explícita, pero además tiene que ser relevante. Es decir, no dice explícita o relevante, dice explícita y relevante. Dice que se encuentra en distintas partes del texto. Es decir, si vamos a hablar del nacimiento de Jesús, no se vale preguntar cómo se llama la mamá y cómo se llamaba el papá y dónde nació Jesús, porque estas son preguntas muy simples de resolver. Este es un desempeño que corresponde a cuarta primaria, imagínense en los grados siguientes. Dice que esta información relevante a la historia, si es que se trata de una historia, tiene que estar en distintas partes del texto. Dice además que tiene que distinguir esta información de otra semejante. Es decir, va a encontrar información parecida, pero que no dice lo mismo. Son semejantes, pero no son lo mismo. Dice además que es capaz de seleccionar datos específicos en diversos tipos de texto, etcétera, 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 y de acuerdo a diferente temática. Eso es el nivel literal. Pregunta: los ítems que planteamos son además de explícitos relevantes y permiten que los niños lleguen a este nivel. Un niño es capaz, estamos hablando de capacidades, de obtener información cuando es capaz de desarrollar o responder a este desempeño. Miremos el segundo nivel, el nivel inferencial, clásicamente atendido desde la pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos dice este desempeño? Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares. Habla de un nivel de deducción de características que no están dichas de manera explícita. Pero además dice, determina el significado de palabras y frases según el contexto. Utiliza expresiones con sentido figurado, refranes, comparaciones, etc. Además, establece relaciones lógicas en cuarto de primaria de intención y finalidad. Y a eso se le agrega que establece relación lógica entre un tema y sus subtemas, a partir de información relevante, explícita e implícita. La explícita que encontró en el desempeño anterior y la implícita que está deduciendo en este nivel. Pero a esto se agrega un siguiente desempeño. Predice de qué tratará el texto. Generalmente lo hacemos al inicio de la sesión en el antes de, ¿verdad? Antes de leer. Pero esta predicción no debería darse solo en el antes de, en el momento de la interrogación del texto, sino a lo largo del proceso. Y esto, ojo, no solo para quienes enseñamos comunicación o no solo para la clase de comunicación. Eso también debiera darse en las sesiones de personal, en las sesiones de ciencias, en las sesiones de matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Predice. Y dice que esta predicción hace que los niños, en este caso cuarto de primaria, utilicen subtítulos, colores, dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, y no sigo leyendo. Pero además, dice, de predecir, es capaz de contrastar la información que está leyendo con esa predicción. Entonces, el niño, primero guiado por su maestro o maestra, y después de manera autónoma, tiene que ser capaz de establecer una predicción y después ir contrastando lo que va leyendo con esa o esas predicciones. Eso también está en un nivel inferencial. El nivel inferencial no termina aquí. Miren, hay un siguiente desempeño, vamos a leerlo. Explica, no dice marca verdadero o falso, no dice completa un espacio en blanco, no. Explica.
y todos acá estamos muy conscientes de lo que significa explicar, ¿verdad? Tema, propósito, motivaciones de personas y personajes, explica también comparaciones y personificaciones, así como enseñanzas y valores del texto, clasifica información que ha encontrado en el texto y después la sintetiza. Cuarto de primaria. Y finalmente, por fin llegamos al nivel crítico en el que se le pide a los niños, en este caso de cuarto grado, que opinen acerca del contenido del texto, explicando el sentido de algunos usos textuales, ¿no? Como por ejemplo el uso de negritas. ¿Por qué crees que el autor usó negritas? ¿Por qué crees que puso mayúscula aquí? ¿Por qué hay un índice? ¿Por qué este tipo de letra? ¿Por qué si toda la letra está de forma normal, esta aparece en cursiva? Empieza a opinar respecto a la intención del autor. Viene este proceso de reflexión, no solo del mensaje, sino desde la postura del autor. Pues habla también de sus preferencias y las justifica a partir de las características que vemos. Todo esto es lo que tenemos que evaluar cuando pensamos en evaluar por competencias, cuando pensamos en evaluar esas capacidades que leímos hace un momento. Entonces, cabe la pregunta, cuando yo tomo un examen, entre comillas, o una práctica, como le llamemos, o una prueba de comprensión de textos, ¿está pasando por mi mente todo esto? Porque según lo que nos plantea el currículo nacional, y más allá del currículo nacional, el enfoque por competencias, si nuestros niños no son capaces de ir evidenciando todos estos rasgos, entonces aún no han alcanzado la capacidad o las capacidades que componen la competencia lee diversos tipos de textos. Si usted está sintiendo que estamos en problemas, vamos por buen camino. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Aquí tengo algunas preguntas que encontré en una prueba escrita del área de formación cristiana para niños de cuarto grado. Y la historia, la que conocemos todos, David y Goliat. Así que acá les comparto algunas de las preguntas. Algunas sí he hecho algunos ajustes porque había algún tema de digitación, pero aquí va el sentido de ellas. A nivel literal, ¿a quién enfrentó David? ¿A qué ejército representaba a Goliat? Todos acá sabemos a qué ejército, ¿verdad? ¿Qué usó David para vencer a Goliat? ¿Qué usó? Su onda y las piedras, ¿verdad? ¿Quién estaba con David? Miren, ni siquiera tendrían que leerlo los niños, ellos saben, y más si están en un colegio cristiano y van a decir Dios, ¿correcto? A nivel inferencial, ¿por qué Goliat dijo a los israelitas que escogieran un hombre entre ellos para que pelee con él? Interesante la pregunta. ¿Por qué Saúl y todo Israel tuvieron miedo? Buena pregunta también. Y cuando hago el cruce con los desempeños, me doy cuenta que si bien algunos de los ítems responden a parte de los desempeños, hay muchos aspectos de estos que están quedando sin atenderse. Ahora, probablemente usted esté pensando, ¿qué examen tan grande tendría que hacer para poder responder a todo lo que los desempeños me piden? Entonces la pregunta es, ¿y necesariamente tiene que ser un examen o puede haber otro instrumento? No se pierdan nuestras próximas sesiones. Pero lo que quiero llegar es que si yo estoy evaluando capacidades, los ítems no van a salir de mi idea. Los ítems no van a salir de lo que yo creo que debería hacer. Los ítems no van a salir de esta pregunta, ¿qué es lo más importante? No, los ítems que voy a elegir salen de los desempeños. Entonces tengo ahí algunos ejemplos de cómo podríamos plantear este de distinta. Miremos las preguntas. La primera, ¿por cuánto tiempo amenazó Goliat a Israel? Responde a la pregunta. ¿Por cuánto tiempo lo amenazó? Seguida de esa pregunta hay otra similar. ¿Cuántas veces amenazó Goliat a Israel? Si leemos la historia con un poco de detenimiento, puede parecer que es lo mismo que se está preguntando, pero no es lo mismo, porque la historia nos dice que este ejercicio de Goliat saliendo en medio de los dos ejércitos y desafiando al pueblo de Israel tuvo una duración de 40 días. Ese fue el tiempo que duró la amenaza de Goliat. Pero si preguntamos cuántas veces amenazó Goliat a David, dice la palabra de Dios que lo hacía 2 veces por día. Entonces, un ejercicio muy simple me va a permitir decir 40 por 2
80. ¿Eso puede ser relevante? Para el dato probablemente no, pero sí responde a esto que dice el desempeño cuando el niño es capaz de encontrar diferencias y semejanzas en la información literal, porque nuestros niños suelen confundir la información literal. ¿Y dónde lo vemos muy claramente en los problemas de matemática? Si usted plantea un problema de matemática con un número que no tiene nada que hacer, dígame si pasa o no que los niños empiezan a operar con todos los números que encuentran, a veces sin entender qué es lo que tienen que hacer. Así que es importante llevarlos a lograr lo que los desempeños nos están pidiendo. Otra pregunta. ¿David fue a la batalla con todo el ejército de Israel? La respuesta está de manera literal en la historia. Por eso le pido a este niño o estos niños, señala dónde indica esto. Subraya dónde dice que David no llegó con el ejército de Israel a la batalla. Es información literal, pero hay que encontrarla. Y no está al inicio ni al final de la historia, ¿verdad? Otra pregunta, ¿quién era el paladín? Ahí claramente dice, el paladín salía y vociferaba contra Israel. Obviamente el paladín era Goliat. Y no necesito inferirlo, porque dice de manera literal que era el paladín el que vez tras vez lo hacía. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando a mis niños a trabajar un nivel literal, pero en un vocabulario variado. En este caso no dice Goliat, no dice gigante, dice paladín. Y eso no es una deducción porque aparece de manera literal. Nivel inferencial. ¿Qué hizo que David quisiera pelear con Goliat? Interesante pregunta. Seguramente los teólogos se lo siguen preguntando. No voy a decir no porque yo no soy teóloga. ¿Qué hizo que David quisiera pelear con Goliat? Segunda pregunta. ¿Por qué David no tenía miedo de enfrentar a Goliat? ¿Qué hacía que David no tuviese ese temor? Y le pido nuevamente a mis estudiantes, subrayen el texto cuál era la razón. Recordaremos que cuando Saúl increpa a David, David le dice y le cuenta la experiencia que él había tenido como pastor. Queremos que los niños ubiquen esa información y que a partir de deduzcan la respuesta. Como dice en el desempeño, estableciendo relaciones lógicas a partir de información relevante, explícita e implícita. Otro ítem, describe cómo era David. ¿Por qué? Porque me dice que queremos o pretenden que los niños deduzcan características implícitas de los personajes. Entonces, dime cómo era. Pero además el otro desempeño dice, explica las motivaciones de las personas y personajes. Explica comparaciones y personificaciones. Entonces, cuéntame cómo era David para ti. Una pregunta más, ¿por qué Goliat desafiaba a Israel de esa manera? ¿Por qué crees que lo hacía? Probablemente algún niño puede argumentar el tamaño que Goliat tenía, la voz y la armadura que Goliat tenía. Esa sería una muy buena respuesta. ¿Qué he querido mostrarles con este ejemplo? Que las preguntas, ítems o actividades que vamos a plantear tienen que tener un punto de partida y ese punto de partida son y deben ser los desempeños, porque de esa manera garantizamos que el nivel de demanda cognitiva que exigimos a los estudiantes están en función al grado en el que ellos se encuentran, ¿no? En el que están cursando. Probablemente aparezca esta reflexión de la que he sido testigo muchas veces. Y si nuestros niños no están a ese nivel, entonces, y no es que solo si no están, nuestra tarea es ir caminando a lo largo de cada sesión de aprendizaje, de cada semana y de cada unidad en función a esos desempeños. Por eso creo de que tenemos que tener mucho cuidado de asegurar que las sesiones de aprendizaje que desarrollamos realmente respondan a lo que los desempeños están planteando. Porque como dijimos en un inicio, de nada serviría evaluar por desempeño si seguimos trabajando contenidos, ¿verdad? Bien, tengo otro ejemplo de ciencia y tecnología, pero por cuestión de tiempo ustedes van a recibir el PowerPoint, tienen allí la información, he colocado también varios ejemplos. Vamos cerrando con lo que nos interesa hoy. ¿Qué pasa con los contenidos? Tengo un desempeño de ustedes también para cuarto de primaria, si no me equivoco, estoy en un error.
Describe las diferentes zonas climáticas, en este caso es ciencias, y señala que se forman por la distribución de la energía del Sol sobre la Tierra y su relieve. Hay algunos contenidos que sí necesitamos trabajar y por lo tanto evaluar, que son las zonas climáticas, ¿cierto? Necesitamos saber cuáles son, muy probablemente qué características tienen. Queremos además entender qué tiene que ver qué es o cómo funciona la energía solar y por supuesto es el relieve terrestre y esto va de la mano con los accidentes geográficos que él nos presenta. Son contenidos, pero estos contenidos no se desprenden de dos aspectos básicos. Dice, describe. Si yo cierro los contenidos con preguntas de opción múltiple, con preguntas de apareamiento o con una pregunta cuya respuesta es demasiado sabida, probablemente voy a hacer que mis niños no logren describir, porque describir implica empezar a explicar un objeto, qué elementos componen ese objeto y cómo se relacionan esos elementos. Por eso es que lo que hay que describir en este caso son zonas climáticas y qué es lo que los niños deben de relacionar entre sí. La formación de esas zonas desde el aporte del sol y desde el aporte de la tierra a partir del relieve que tiene. Entonces, ¿puedo evaluar contenidos? Sí. ¿Tengo que evaluar solo contenidos? Cuidado con hacerlo. Podemos hacerlo, pero no va a ser suficiente. De allí es que yo tengo una comparación. Contenidos. Se utiliza típicamente preguntas. Generalmente cuando estamos evaluando solo contenido, voy a pegarme a preguntas, ya sean orales o escritas. Si evalúo capacidades, además de preguntas, que generalmente son abiertas y no cerradas, yo necesito plantear actividades que hagan que mi estudiante me demuestre lo que sabe hacer. Elabora una maqueta, describe, expone, construye un mural, cuando hablamos de productos, ¿no? Otra diferencia, se verifica en cuanto a contenidos, se verifica el manejo de conceptos, partes, elementos que forman un todo, datos, algoritmos, es decir, verifico información. ¿Cómo es el relieve de la sierra? ¿Cuáles son las características del sol? ¿Qué tipos de energía conoces? Pongo un ejemplo, eso también es evaluar contenidos. Sin embargo, cuando evalúo capacidades, yo no solo verifico información, además de la información, verifico habilidades, de lo que hablábamos al inicio. Y recordemos que estas habilidades son y pueden ser cognitivas. Analiza, interpreta, combina información, compara información, evalúa, presenta tu opinión, susténtala, etcétera, 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 pero también pueden ser habilidades motoras y habilidades sociales. Entonces, en lugar de abocarme en solo información, yo miro productos, mural, boletín, tríptico, maqueta, dramatización, debate, etcétera. Tercera diferencia. Instrumento típico de la evaluación por contenidos, un examen, oral o escrito, ahora virtual, ¿verdad? A diferencia de las capacidades, ¿cuáles son los instrumentos que nos invitan a evaluar capacidades? Los exámenes sí, con preguntas abiertas, como lo comenté, las guías de observación que son riquísimas, podríamos considerar las listas de cotejo y definitivamente las rúbricas. Ahora, ¿por qué no están aquí las listas de cotejo? Porque yo puedo usar una lista de cotejo para evaluar contenidos y también para evaluar capacidades, ¿ok? Finalmente, miren esta última diferencia, grábenla por favor. Cuando evalúo contenidos, yo utilizo un instrumento una sola vez con mis estudiantes y no más, porque ya evalué, digamos, zonas climáticas. Se acabó el tema, yo evalúo otra cosa y necesito otro instrumento. Pero cuando evalúo capacidades, yo puedo utilizar el mismo instrumento varias veces. ¿Cómo? Sí, sí es posible. Y vuelvo a hacer un corte comercial con las sesiones siguientes porque de eso se trata. Vamos a conocer cómo lo podemos hacer. Bien, algunas consideraciones para terminar. Primero, si quiero evaluar competencias, si quiero evaluar en el enfoque por competencias, se busca desarrollar instrumentos que movilicen todas las capacidades. Por tanto, no es necesario
poner una nota por cada capacidad. En algunas áreas esto puede funcionar, pero en la mayoría de áreas no. Si yo planteo un problema matemático y el niño lo resuelve, ¿qué nota le pongo a la capacidad de planteamiento y qué nota le pongo a estrategias? Muy complicado, ¿verdad? Planteemos instrumentos lo más rico posibles. Segunda consideración, ¿se tiene que evaluar todas las capacidades en un solo instrumento? Si se puede, sí, es lo recomendable. Sin embargo, puede ser el caso que en algún momento nosotros aislemos una capacidad para atenderla y evaluarla, pero tenemos que tener cuidado de no descuidar las otras. No repitamos el ejemplo que les compartí. Me concentro en una capacidad por mes, en una capacidad por semana, en una capacidad por bimestre. Eso no. Puedo evaluarla de manera puntual para hacer un buen feedback y después nuevamente retomo el resto de capacidades. Si en un solo instrumento puedo evaluar todas, genial. Tercera consideración, sí se debe evaluar contenidos, no es malo. ¿Podrían evaluarse aislados? También. Conozco de ejercicios en el colegio en el que trabajo, le damos en algún momento algunas pruebas relámpago a los chicos, donde ellos tienen que registrar rápidamente datos, habilidad operativa, la tabla de multiplicar y cosas así, muy rápido, pero el resultado de esa prueba relámpago, muy rápida y puntual, no puede tener el mismo peso ni la misma condición que estas evaluaciones o exámenes o rúbricas que están mirando todas las capacidades. Tengamos cuidado con eso. Y finalmente, los contenidos pueden evaluarse a través de productos. Recordemos que sí tengo que evaluar contenidos, sí lo puedo hacer a través de un examen, pero también lo puedo evaluar a través de una exposición, también lo puedo evaluar en una maqueta, en un mural, etc. Entonces, ¿capacidades versus contenidos? No. Contenidos son medios para desarrollar capacidades, por lo tanto, no podemos dejarlos de lado. Espero haberles dado información relevante y útil y oportuna además, así que ahora quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Ok, después de este tema de capacidades y contenidos, vamos a terminar. Parece que ha quedado claro, profesora. Esperemos. Esperemos que haya quedado muy claro. Y vamos a terminar pues esta pequeña reunión con una oración, como hemos empezado. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder aprender un poco más. Ahora, Señor, nos puedas tú acompañar a los diferentes lugares donde tenemos que reunirnos, Señor, en esta semana. Que tu Espíritu Santo nos conmueva y nos lleve, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches.